tardes a todos los asistentes. Agradezco a la Facultad de Ciencias Sociales, a la doctora Ruchadi y a todos los miembros de la facultad por haberme invitado para poder departir con ustedes algunos temas que tienen que ver con el manejo de los recursos naturales y los temas de gobernanza, los temas sociales. Entonces, bueno, yo he preparado una exposición, manejo de recursos con responsabilidad social, más es manejo de, a ver, ya lo vamos a ir viendo en el desarrollo, la manera como he planteado el tema para verlo acá con ustedes. El primer tema es tratar de conversar con ustedes acerca de cuál es la importancia que tienen los recursos naturales en América Latina, y no solamente en América Latina, sino en otros países. La cuestión es que los recursos naturales, tales como los minerales, los hidrocarburos, y muchas veces también entran acá los productos, los alimentos, los productos alimenticios, sobre todo la soya, el trigo, el maíz, son productos que se llaman también productos básicos o materias primas, porque se extraen de la tierra o se cultivan y se exportan sin una mayor elaboración. En términos económicos se dice que con muy poco valor agregado, diferente de una refrigeradora, por ejemplo, o de un automóvil, donde hay todo un valor agregado, todo un trabajo que le añade bastante valor. Las materias primas, por el contrario, se van casi como se extraen y regresan a nuestros países ya como productos elaborados, o sea, el valor agregado se da en otro lugar. Entonces, si ustedes ven ahí las exportaciones, o sea, ¿quién tiene más del 70% de exportaciones de materias primas? Hay tres países, Bolivia, Ecuador y Venezuela, ¿no? Entre 60 y 70% están Colombia y Chile. Uno diría que, ¿por qué Chile? Pero sí está, sobre todo por el cobre, sigue siendo el sueldo de Chile. De alguna manera, como lo decía el presidente Salvador Allende, si bien ha avanzado mucho Chile en otras cosas. Está Perú entre 50 y 60, ahora Perú, o sea, eso varía según el año, ¿no? Esto ha sido 2012, 2013, a veces Perú está en más de 60. Entre 40 y 50 están otros países, está Argentina, luego está Brasil, y quien tiene menos, por ejemplo, es México, ¿no? Es un país más industrializado, tiene menos del 30%. Entonces, cuando decimos que excede el 25%, en realidad esa es una cifra del Fondo Monetario Internacional que dice que si uno depende de sus exportaciones en más del 25%, ya tiene dependencia, ¿no? Nosotros tenemos, pues ahí vemos muchísimo más. La que sigue. Ahora, la cuestión es que los precios de las materias primas sufrieron un boom muy grande desde el 2003. Aquí no está 2003, está desde el 2010, pero han venido cayendo, ¿no? Entonces el tema es que durante un muy buen tiempo los países que exportaban un montón, que exportaban mucho materia prima, han tenido una bonanza, un boom, sobre todo porque los precios de las materias primas aumentaron. ¿Y por qué aumentaron? En gran medida porque China se industrializó y comenzó a vender productos manufacturados. Entonces la demanda de China, que no la voy a mostrar acá, China digamos, tiene el 50% del consumo de cobre, de níquel, de zinc, de aluminio. O sea, es increíble la importancia y la preponderancia que ha tomado. Bueno, entonces, aquí cuando hablamos del fin de su superciclo de los altos precios de los recursos naturales, lo que vamos a ver es los exportadores de hidrocarburos, los exportadores de productos minerales, casi todos ustedes ven están a la baja, 2013, 2014, 2015, ¿no? Y los términos del intercambio lo que quieren decir es el valor de lo que exportamos medido con respecto al valor de lo que importamos. Entonces cuando ustedes ven todos esos rectángulos hacia abajo, lo que quiere decir es que ahora lo que nosotros vendemos compra mucho menos que antes de aquello que importamos.
Ya, para decirlo de una manera, si antes con 10 toneladas de cobre podíamos comprar un automóvil, esta relación negativa quiere decir que ahora con 10 toneladas de cobre, digamos, solamente compramos un tercio del automóvil, o la mitad, ¿no? Eso es lo que quiere decir. ¿La que sigue? Entonces, además, el tema es que no es un problema temporal, es un problema que tiene para largo. Ahí está Martin Wolf, que es un destacado economista inglés, que dice: los países exportadores de commodities y los países emergentes con altas deudas van a tener que replegarse. Y si están esperando que se recupere la demanda externa para sus productos, puede ser que esperen en vano. Igual está la UNCTAD, ¿no? Y otros profesores de Harvard, etcétera, que nos están diciendo: hubo un boom, hubo un crecimiento, muchos países crecieron mucho, pero ahora la economía se está replegando. ¿La que sigue? Ok, entonces aquí entramos a un tema que se llama la maldición de los recursos naturales, ¿no? En los años 90, ustedes tenían que este señor Richard Auty y luego Jeffrey Sachs y Andrew Warner escribieron unos papers, unos libros en los cuales decían: los países que dependen de los recursos naturales no renovables como minerales, petróleo y gas tienen más posibilidad de ser pobres, violentos en el sentido incluso de guerras civiles y corruptos, ¿no? Entonces hacían unas estadísticas, y te decían: los países que tienen un montón de materias primas supuestamente debieran tener una gran bonanza, pero en realidad hay como una especie de maldición. Mientras más recursos hay naturales, los países se vuelven pobres, se vuelven corruptos, e incluso desde el punto de vista económico les puede pasar lo que se llama la enfermedad holandesa. La enfermedad holandesa es un fenómeno que se dio en Holanda en los años 70, cuando Holanda recién comenzaba a exportar petróleo, porque encontraron bastante petróleo en el Mar del Norte. No solamente el Mar del Norte es el que está, digamos, frente a Inglaterra, al lado de Noruega, al lado de Holanda. Encontraron mucho petróleo. Entonces comenzaron a entrar una gran cantidad de moneda extranjera porque exportaban petróleo. Entonces el precio de su moneda se fue, digamos, la moneda extranjera era tan barata por la cantidad que entraba, que entonces los holandeses dejaron sus industrias, comenzaron a importar cualquier cantidad de bienes de afuera porque tenían una gran cantidad de moneda extranjera, ¿no? Algo parecido también sucedió acá, cuando hemos tenido una gran entrada de dólares y el dólar, recuerdan que durante años estuvo a 2,50 soles, ahora ha vuelto de nuevo a 3,20. Pero eso lo que quiere decir es que es un poco una modernización de escaparate, porque claro, entran un montón de productos importados que los vemos hasta ahora, que se pueden comprar más o menos fácilmente cuando el dólar está barato, ya diferente cuando el dólar está más caro. Entonces se hablaba de esta maldición de los recursos naturales. La que sigue. Pero luego hubo otros planteamientos, sobre todo de Stiglitz y Paul Collier y otros, que dicen que la maldición de los recursos es algo evitable. Y hay un libro famoso que se llama Escapando de la maldición de los recursos naturales, ¿no? de Sachs, de Stiglitz, el premio Nobel, donde dice: los países que disponen de sus recursos naturales dependen de la calidad de sus instituciones para ser pobres, violentos y corruptos, o todo lo contrario, ¿no? Y ya meten también el tema de la gobernanza y de la gobernabilidad. Entonces, no es el problema de que los recursos naturales per se sean malos para los países, o los lleven a la corrupción, a la violencia o a la enfermedad holandesa, sino que si se manejan bien, si hay instituciones, si hay gobernanza, si hay gobernabilidad, entonces podemos tener y obtener algo adecuado. Igualmente tendríamos que decir si tienen licencia fiscal, si tienen licencia ambiental, si tienen licencia social, ¿no? ¿Por qué? Porque la actividad de extracción de los recursos naturales es una actividad que choca con el medio ambiente.
choca con la gente, con la población que está presente en diferentes sectores, ¿no? Y tiene también temas, digamos, de renta de los recursos naturales y de soberanía. Y acá lo hemos visto, ahora vamos a ver algunas cosas sobre los conflictos. Está el Baguazo, ¿no? Bagua desde el punto de vista de un conflicto sobre leyes que tienen que ver con el uso de los recursos naturales y de las tierras. Está Conga, ¿no? En el 2011, 2012, donde los pobladores se oponían a que se les vacíen las lagunas que tenían arriba. Está también Tía María, en Arequipa, ¿no? Donde ha habido una fuerte oposición porque ahí había actividad agrícola y no se quiere minería. O sea, hay pues un conflicto también, pero a lo que queremos ir es a lo siguiente: si es que existe una institucionalidad, una gobernanza, legislación adecuada desde el punto de vista de renta, desde el punto de vista de responsabilidad social y derecho y protección de los derechos de los pueblos indígenas, de la biodiversidad y al mismo tiempo de todos los derechos sociales, entonces podría haber, ¿no? Ese es el tema, o sea, qué cosa es lo que estamos buscando, cuál es la ecuación. Yo les voy a dejar acá mis impresiones, mis puntos de vista, pero sobre todo hay que reflexionar fuerte sobre este tema. La que sigue. Ya. Cuando hablamos de gobernanza, que luego vamos a ver el concepto, tenemos que verla en todo lo que se llama la cadena de valor de las actividades extractivas, ¿no? Esto de la cadena de valor se ha puesto más de moda últimamente, pero es simplemente seguir la actividad, digamos, desde que comienza hasta que termina. Por ejemplo, en textiles, la actividad, la cadena de valor sería los agricultores que siembran algodón, ¿no es cierto? Luego el algodón se lleva para hacer lana o una fibra, luego hay un tejido, luego del tejido hay la confección, hay un pantalón, hay un vestido, una chompa, hay que ponerle botones a un terno, etcétera, hasta que sale a la calle. Entonces la cadena de valor desde el punto de vista de los textiles es desde que sale la planta del algodón hasta que se vende el vestido. Esa es la cadena de valor. Y hay cadenas de valor que son nacionales y hay cadenas de valor que son globales, que son a nivel mundial. O sea, un producto que se saca acá y que finalmente la cadena de valor termina en Inglaterra o en algún lado. Y ahora con la globalización puede terminar en varios lados. Entonces, lo que dice ahí es lo siguiente, está en inglés, pero dice recursos no renovables, ¿no? ¿Y cómo hacemos para ir hacia el desarrollo sustentable o al desarrollo sostenible? Tenemos ahí que dice qué cosa es el 80. El 80 es una iniciativa para la transparencia en industria extractiva que comprende, o sea, lo primero que hay que tener es transparencia en cómo se dan los contratos y las licencias. O sea, comienza cuando viene un minero o viene un petrolero y dice quiero entrar al país. Bueno, ¿y cómo están hechos los contratos? ¿Cómo es que se reparte el dinero? ¿Cómo es que se lleva la plata afuera? Si se la tiene que ir, o sea, si se la puede llevar, cómo paga los impuestos, cómo trata a la gente, es decir, todo. La cadena de valor lo que te dice es haz un buen contrato, luego recolecta bien la plata, luego ve cómo la distribuyes y luego cómo se usa, ¿no? Porque una cosa es que yo distribuya un montón y si no se usa bien, por ejemplo, la gente en Loreto dice, tenemos más de 40 años de petróleo, tenemos un montón de carros, suban miles de millones de dólares y no sabemos dónde está, no sabemos en qué se gastó, ¿no? Y ahora ha habido mucha corrupción. La corrupción es más o menos de siempre, pero como ha habido tanto dinero, ya no les he puesto los gráficos, o sea, por ahí de repente tengo alguno más, ha habido muchísimo dinero, han habido precios enormes. Lástima que no puse la lámina donde se veía el gran despegue de los precios que hay desde el 2003 al 2013, ya yo he puesto la bajada nomás, pero ha habido un boom enorme, que se ve también en el país, pero ha habido una gran cantidad de recursos. En Ancash está Antamina, en Cajamarca está Yanacocha, en el Cusco está Camisea y está Italia, en Arequipa está Cerro Verde, en Moquegua está Guajone, en Tacna está Toquepala, en La Libertad está Oparra, en la mina Pierina, ya me olvido, ¿no? O sea, ya hay varias, y eso es mucha plata. Se ha arreglado a repartir 1.500, 2.000 millones de dólares anuales en regalías y en cambio.
Y cada uno tiene un porcentaje, el gobierno regional tiene un porcentaje, el gobierno municipal tiene otro porcentaje. En esas regiones las universidades tienen el 5%. En Cusco, en Cajamarca, y hay un gran problema con el uso de esos recursos, que debiera ser materia, ya no, ahora que ya no estoy hablando, no he puesto ese tema, pero bueno, podríamos conversar luego, ¿no? Sobre todo para... Y el tema que hay acá es que la repartición del canon y de los recursos naturales solamente le toca a la región donde está el recurso. Entonces Cajamarca tiene, Arequipa tiene, pero por ejemplo Lambayeque casi no tiene recursos naturales, no tiene canon. No tiene canon, ¿no? Puno tiene muy poco, tiene algunas minas ahí, podría decirles a Purímac, ahora tiene con las Bambas, pero Huancavelica tiene algunas minas, pero tiene, por ejemplo, hay caídas de agua, hay centrales eléctricas, pero hay muy poco. Entonces no puede ser eso, pues. O sea, tiene que haber un manejo mucho más unitario de lo que es el canon. Claro, el gobierno lo que dice, bueno, a los que yo le doy canon, y entonces el MEF, el Ministerio de Economía y Finanzas, se vuelve el dueño, ¿no? A los que yo le doy canon, a los otros les compenso por otro lado. Entonces el Ministerio de Economía y Finanzas es el que compensa. Como con nosotros con las universidades, ¿no? A cada una nos llama, ¿no? Para ver qué cosa es lo que negocia con cada cual, ¿no? Y ellos son los que tienen las rentas. Y el otro tema que hay que ver es que esas rentas nos las gastamos todas el mismo año. Si no alcanza para gastar, claro, el gobierno regional o el gobierno local puede guardar esa plata en una cuenta, pero no hay una planificación de que tenemos época de vacas flacas y época de vacas gordas. Cuando hay vacas gordas, bueno, lo que podríamos hacer es decir, por ejemplo, ¿no? Me gasto el 70% de la plata y guardo un 30%, para cuando haya vacas flacas y me baje la recaudación del canon, tengo mi chanchito ahí para poder gastar un poco más. No, nada. No existe esa regla. En Noruega, por ejemplo, nada de la plata del petróleo se gasta, todo va a un fondo y sirve sobre todo para fondos de pensiones. Claro, ellos ya son un país mucho más desarrollado, más industrializado, pero tienen la idea de que todos los fondos no se pueden gastar el mismo año. Es evidente, hay urgencias en la población, hay urgencias sociales, etcétera, que hay que gastar. Pero tampoco puede ser que digamos que se gaste todo el mismo año. Y así es como está acá. Todo se gasta el mismo año. No hay un fondo, ¿no? Para la época de las vacas flacas. ¿La que sigue? Bueno, repasando algunos conceptos, gobernabilidad y gobernanza, esto es un poco lo que se saca de la literatura, puede haber alguna variación, alguna crítica, podemos discutirlo. La gobernabilidad puede ser, es fundamentalmente la capacidad de administrar los conflictos, por ejemplo, Tía María, Conga, etc. Por ejemplo, quien ha hecho un trabajo muy interesante en Quellaveco, que es una mina en Moquegua que todavía no está, ha sido el actual vicepresidente Martín Vizcarra, ¿no? Que estuvo en la región, tuvo como 2 años y medio, yo he ido un par de veces y he conversado con él allá, en las mesas de diálogo, horas de horas, semana de semana, 2 años, tomando en cuenta todo lo que la gente plantea, cómo es, cómo va a venir, etc. Y ese proyecto ha obtenido licencia social, el de Quellaveco, ¿no? Lo que pasa es que la minera, que es Anglo American, ha dicho que por el momento no va a invertir, pero la licencia la tiene, y fue un trabajo, yo les digo, o sea, una gran capacidad y un gran manejo para tener en cuenta los planteamientos de los diferentes sectores sociales. Y la gobernanza es el sistema de toma de decisiones, ¿no? Que no es lo mismo, porque la gobernanza lo que quiere decir es cómo actúo, cómo voy a operar en el momento en el cual tenga por delante el tema. Entonces puede haber crisis de gobernabilidad sin afectar la gobernanza y puede haber crisis de gobernabilidad que afecte la gobernanza, y eso depende. ¿La que sigue? Bueno, ¿qué cosa es lo que dice CEPAL sobre la gobernanza? Dice, el buen desempeño reciente nos recuerda que la región no puede desconocer su ventaja comparativa en recursos naturales, pero tampoco se pueden ignorar los riesgos implícitos de un desarrollo basado en la dependencia de los sectores primarios. Uno de los principales desafíos que enfrenta la región es la de avanzar hacia una gobernanza de los recursos naturales que se articule con el cambio estructural para la igualdad,
la maldición de los recursos naturales no es inexorable, pero para frenarla es fundamental contar con una arquitectura institucional adecuada, ¿no? Entonces, lo que te está planteando es un balance, ¿no? ¿Se pueden explotar los recursos naturales? Sí, pero con buena institucionalidad, con transparencia, pero sobre todo para un cambio estructural para la igualdad. Y eso me voy a ocupar al final. ¿Cuál es el cambio estructural para la igualdad? ¿Cómo nos alejamos de una excesiva dependencia en los recursos primarios, ¿no? Y ese es el dilema que estamos viviendo en gran parte hoy, políticamente hablando, ¿no? El país está decreciendo porque las tasas de crecimiento son pequeñas y para algunos la salida es simplemente más minería. El Perú, país minero, e incluso se trataría de relajar las condiciones ambientales, relajar las condiciones fiscales para poder suplir la producción minera que se ha ido o el valor que se obtenía de los grandes precios con una mayor cantidad. Es lo que aquí hemos llamado la carrera hacia el fondo del pozo, ¿no? Nos vamos más hacia el fondo, ¿para qué? Para tener, digamos, el mismo valor extraído, pero con un relajamiento de las leyes ambientales, sociales e incluso fiscales. La que sigue. Ya, entonces, los conflictos sociales en torno a industrias extractivas en América Latina, ¿ya? Y miren ustedes que en muchos hay, pero en algunos hay más que en otros. En Perú ha habido 38, depende del año, ¿no? Pero el tema, ¿cuál es acá? El tema es que la actividad extractiva es algo que llega a una región, a un departamento, a la selva amazónica, a zonas rurales de la sierra, y ahí donde no había ningún tipo de actividad, llega primero quien explora el mineral, lo ve y dice, ya, acá tengo mi concesión, quiero explotar acá. Y en ese momento comienza el problema, si no ha comenzado antes, ¿no? Tiene que conversar con las comunidades, hay la ley de, ¿cómo se llama?, consulta previa, y de repente el campesinado de la zona o los indígenas de la Amazonía se ven confrontados a que está viniendo gente que no tenía nada que hacer ahí, pero que quiere explotar un recurso, ¿no? Y entonces la proliferación, o sea, los altos precios, la bonanza, China que necesita minerales, etc., viene la inversión extranjera extractiva en una cantidad grande, y entonces es eso lo que crea la potencialidad de los conflictos, ¿no? Esperaríamos pues que no haya, porque eso es una irrealidad, o sea, viene. Y entonces el tema es ahí cómo hay gobernanza y cómo hay gobernabilidad, ¿no? Pero no solamente eso, también lo voy a mencionar luego, lo menciono ahora, ya luego lo pasaremos más rápido, es el tema que en el Perú no hay una política de desarrollo territorial auténticamente, digamos, consensuada y balanceada. No hay. El desarrollo, o la zona económica y ecológica. La política de desarrollo territorial lo que quiere decir, y la tienen muchos países, Estados Unidos, Europa, en Chile también hay, es decir, bueno, en esta zona del país, porque por ejemplo hay un páramo, o porque hay un recurso natural, aquí no va a haber actividad extractiva. Aunque haya mucha, no, aquí no va a haber, porque no. Puede haber en tales o tales lugares. Y luego hay una zona económica ecológica, ahí donde hay una diversidad, etc., no puede haber una actividad extractiva. O sea, hay una capacidad, o sea, se forjaría una capacidad donde soberanamente podemos decidir sobre nuestro propio territorio. O sea, si es que no tenemos gobiernos que puedan decidir sobre el territorio, nada. Yo le he traído ahora algunas láminas donde ustedes les muestran, por ejemplo, el Perú entero, y acá quien va a comentar conmigo es geólogo, y él sabe todas las concesiones que hay, las mineras y petroleras. El país está completamente cuadriculado, porque las concesiones se otorgan apenas alguien viene y pide, la otorgan y se la dan. ¿Para qué? Para que pueda explotar el mineral. Y si encima está una comunidad, habrá que ver la comunidad, habrá que desplazarla, habrá que conversar con ella, habrá que ver si se quiere mudar o no se quiere mudar, porque lo que prima es el derecho del concesionario y del licenciatario de explotar el recurso natural. ¿Por qué? Porque la ley peruana lo que dice es lo siguiente: el recurso natural in situ, o sea, bajo tierra, es del Estado.
Pero cuando hay una concesión o una licencia, el propietario del recurso natural es el concesionario o el licenciatario previo pago de una regalía y de sus impuestos. Entonces viene el concesionario y dice: yo ya tengo un derecho sobre esta tierra, el Estado me lo ha otorgado, tengo una concesión. Ese es el principio, porque de ahí a que lo pueda aplicar es que tiene que negociar, pero el derecho lo tiene. Tiene que hacer un estudio de impacto ambiental, tiene que hacer una serie de cosas, pero lo tiene, ¿no? Como derecho. Entonces ahí están los conflictos. ¿Me siguen? Entonces, el peso de los conflictos socioambientales en el Perú, ¿no? Este es a julio del 2016. Socioambientales el 82.5%, este es de la Defensoría del Pueblo, ¿no? Asuntos de gobierno nacional 2.3, de gobierno local 3.4, comunal 4.5, de demarcación territorial 1.1, asuntos de gobierno regional también 1.1, laboral 1.1, otros asuntos 1.1. O sea, los conflictos socioambientales que se deben fundamentalmente a las actividades extractivas son la mayor parte. Y la Defensoría del Pueblo saca un informe mes a mes, muy bueno, www.defensoriadelpueblo.gov.p, y ahí están todos. Hay los latentes y los que están en actividad, y se clasifican así, ¿no? Entonces, ya lo estamos viendo. Ahora, parecido es en Ecuador en algunos lugares, parecido es en Colombia, ¿no? Donde también ellos tienen minas de carbón, tienen petróleo, tienen níquel, ¿no? En Venezuela también hay mucha bauxita, muchísimo petróleo, ¿no? Y bueno, y así es. Entonces la actividad extractiva por naturaleza, o sea, por definición, genera la posibilidad de estos conflictos. ¿La que sigue? Ok, entonces, ¿cómo sería la buena gobernanza hoy, no? Desde el punto de vista de una perspectiva sectorial, tendría que haber pesos y contrapesos en el sector. O sea, ¿qué va a hacer el Congreso? Que es el último rectángulo que está ahí, por si no lo leen, el primero dice Congreso, luego dice los ministerios, cuál es la agencia reguladora y la empresa estatal. O sea, eso es en el sector minería o energía y minas, digamos. Ahora, ¿cuáles son los pesos y contrapesos entre los sectores y los niveles de gobierno y sociedad, no desde una perspectiva del sector, sino de una perspectiva territorial? Bueno, está el Congreso también, pero está el Ministerio Sectorial, la Agencia Reguladora, la Empresa Estatal, otros ministerios, ambiente, pueblos indígenas, planeamiento, gobiernos subnacionales, o sea, gobiernos regionales, la ciudadanía, el sector privado, y luego tiene que haber consultas indígenas, tiene que haber participación ciudadana, hay conflictos sociales, ¿no? Entonces, ya la cosa se va un poco complejizando, ¿no? No es que la empresa minera o la empresa petrolera como tal, como tiene la licencia, el contrato de licencia o tiene la concesión, entra como quiere, ¿no? El Estado evidentemente tiene instrumentos. La cuestión es de qué manera esto se cumple. ¿La que sigue? Entonces, ¿cuál es la experiencia peruana en el diseño de los 90s, ¿no? Esta parte es un diseño que ha hecho Carlos Monge, que está trabajando ahora ese tema y que ha hecho la experiencia peruana de los 90 y la de ahora, ¿no? Y que me parece aquí que está muy bien sustentada. En los 90 teníamos una gestión sectorializada desde el Ministerio de Energía y Minas, lo que dice arriba MINEM, pero por ejemplo, desde el punto de vista de la gobernabilidad de recursos naturales, no había Ministerio del Ambiente y no había Ministerio de Cultura. En esa época no había. El Ministerio del Ambiente se crea en el 2007-2008, cuando el primer ministro del Ambiente es Dag E. Y no recuerdo la verdad el Ministerio de Cultura cuando se crea, creo que es antes, pero no había en esa época. La gestión era centralizada en el gobierno central. No había gobiernos regionales, porque no había regionalización, que recién se da con Toledo, ¿no? Hubo una chiquita con Alan García antes, pero eso terminó rápido. Y había gobiernos locales débiles, las municipalidades. La gestión era vertical, no había mecanismos de participación ciudadana y no había mecanismos de consulta, ¿no? Era, digamos, típicamente la actividad de enclave, ¿no? Venía la empresa, negociaba con el gobierno y con el gobierno era todo, y no había una movilización tan grande desde el punto de vista ambiental, de derechos indígenas, etc. Todo eso es mucho más nuevo, ¿no? Por ejemplo, la Convención 169 de la OIT, ese es del año 91, ¿no? La Convención 169.
O sea, antes era un país, yo creo que, a ver, la definición no es más patrimonialista en el sentido de los varones del azúcar o las grandes latifundios y las grandes empresas y los enclaves, ¿no? Algo se ha avanzado desde entonces. A ver, vamos a ver la siguiente. Ok, entonces ahora, ¿cuál es la nueva realidad institucional? El Ministerio del Ambiente tiene encargos claros sobre el medio ambiente. Por ejemplo, existe la OEFA, que es la Oficina de Evaluación y Fiscalización Ambiental, que ya está funcionando y fuerte, aunque le están quitando poderes últimamente. Podríamos entrar también a ese tema. Y el SENACE, que ahora es aquel que tiene que ver con el tema de la otorgación de las licencias, ¿no? Antes no había, y está en proceso de reglamentación, pero todavía está débil, ¿no? Entonces, todo lo que tiene que ver con los estudios de impacto y de otra manera es el SENACE. El Ministerio de Cultura tiene ahora encargos claros sobre interculturalidad. Hay una ley, reglamento, base de datos y el debate de la relación con la minería. Y hay un proceso de consulta. Hay un área de conservación, la regional Maicuna en Loreto. Yo recuerdo cuando yo estaba en Petroperú, en un momento, claro, yo tenía siempre una orientación de respeto al medio ambiente y todo, pero había en el lote 88 una zona que se llama la zona de Fitzcarraldo, ¿no? Que es por donde se filmó la película y todo. Y en esa zona hay petróleo. Entonces yo me fui al Ministerio de Cultura a hablar con el ministro, porque había que obtener un permiso para poder entrar en primer lugar al Ministerio de Cultura. Hablé con Luis Belgrano, que estaba ahí ministro, y me dijo, habla con el viceministro de Interculturalidad, que era, ahorita me acuerdo, Iván Lanera, ¿no? Iván Lanera. Entonces hablo con Iván, y me dice, uy, ahí no vas a entrar. ¿Por qué? Porque hay que cumplir esto y el otro, está por delimitarse culturalmente, los territorios para las comunidades indígenas, hay lugares donde hay pueblos no contactados, o sea que, olvídate. Y me olvidé, pues, o sea, también hay que obedecer lo que... O sea, otros tienen que obedecer, y el viceministro de Interculturalidad tiene peso ahora. Depende de lo que el gobierno diga, ¿no es cierto? O sea, si el gobierno lo avala o no lo avala, pero con Belgrano ahí, pues hablando con Belgrano y le dije, no voy a poder entrar, está bien, o sea, no se puede, pero eso no había antes, ¿no? Depende de cómo se vaya manejando, tampoco es que, digamos, el diseño como tal te garantice todo, pero sí hay ahora el Ministerio de Cultura, y ahora los gobiernos regionales y locales tienen competencias limitadas para pequeña minería y minería artesanal. El gobierno regional tiene competencia, y en la presencia política real hay la experiencia de Moquegua con Anglo-American, que esa es la que les conté de Vizcarra, que es muy buena, pero la experiencia de Espinar con Strata, que tiene que sí, que no, últimamente ha tenido un poco de problemas, porque se cambió el estudio de impacto ambiental, etc. Pero la experiencia de Espinar con Strata también, y luego la experiencia de Cajamarca con Conga, para solamente decir tres, ¿no? Entonces, lo que me parece a mí que de aquí se puede obtener es que se ha avanzado, pero todo depende de la voluntad política. El debate de fondo. El ministro Eleodoro Mayorga, cuando entró, él estaba en el 2014, el 2015, ¿qué es lo que decía? La creación del Ministerio del Ambiente, la consulta previa y la desagregación de responsabilidades de manera descoordinada ha significado un bache para las inversiones que no tiene vuelta atrás. O sea, el ministro de Energía y Minas, que tiene que atraer la inversión en el sector, ¿no es cierto? Y que a la vez antes tenía que aprobar los estudios de impacto ambiental, ahora ya se los quitaron al ministerio y está en el SENACE. O sea, es un conflicto de intereses, pues, porque de un lado tiene que promover la inversión y de otro lado otorgar el estudio de impacto ambiental. Entonces lo que él dice es, todo lo que está haciendo el Ministerio del Ambiente, y claro, no ha mencionado el Ministerio de Cultura, aunque está ahí, la desagregación de responsabilidades entra en conflicto. Y yo como ministro de Energía y Minas ya no manejo mi sector, que así se habla, yo se los digo porque yo soy también del sector, de alguna manera, ¿no? Por el hecho que, además, cada sector, el sector agrario es el sector agrario, el sector petrolero, el sector minero, y así, en la administración pública se habla del sector, ese siempre ha estado en el sector, ¿no? Ese viene de otro sector, ¿no? O sea, se maneja de esa manera el lenguaje con respecto a los funcionarios que han estado ahí. Entonces, por ejemplo, las propuestas que aparecen en gestión, el Ministerio del Ambiente que desaparezca y que se vaya a la agricultura, ¿no? El Ministerio de Cultura que desaparezca y se vaya a la Educación. El MIDIS
¿no? Que es el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, que se vaya al sector mujer y poblaciones vulnerables, ¿no? O sea, hay todo un planteamiento y una tensión entre las, porque aquí hay el tema político y económico, ¿no? Entre las actividades extractivas y las empresas que empujan y que, digamos, modelan al país a su forma y a su conciencia, y la institucionalidad que ha avanzado. ¿Hasta dónde? ¿No? Entonces, mientras había un boom de precios, los problemas existían, pero estaban latentes, pero ahora es que se han comenzado a desarrollar con más fuerza. La que sigue. Ya, retrocedamos porque me había pasado, retrocedamos acá. Ya, entonces, el fin del superciclo ha hecho que comience el inicio de la carrera hacia el fondo del pozo. O sea, todos nos vamos hacia abajo, ¿para qué? Para tener más. Por ejemplo, compensar con volumen la pérdida de valor por unidad de los commodities que generan renta a los estados, ¿no? Entonces, el valor, sí, todos han aprendido matemáticas en el colegio, no tienen que haber estudiado ingeniería, valor es volumen por precio, ¿no? Entonces, si el precio baja, ¿qué cosa es lo que puedo hacer para aumentar el valor? Aumentar el volumen. O sea, extraer más. Y eso es lo que se ha venido haciendo, ¿no? Buscar atraer o sostener inversiones extractivas, rebajando estándares fiscales, ambientales, laborales y sociales. Acá en el Perú ha habido varios paquetes ambientales, se han denunciado. El IBC, el Instituto Bartolomé de las Casas, lo tiene todo detallado. ¿Cómo se llama? ¿Dónde está Cayó? Exactamente, el IPDA también, todo, o sea, los que se ocupan de este tema, ¿no? Hay varios decretos legislativos y varios decretos supremos que van en ese sentido, ¿no? El mal ejemplo peruano, el debilitamiento del MINAM, la rebaja del impuesto a la renta, que ya se revirtió hasta cierto punto, el desconocimiento de la ley de consultas, ¿no? De la consulta previa, eso me tocó vivir a mí. La ley de consulta previa se promulgó a inicios del 2011, pero a la hora que había que implementarla, cuando llegó el nuevo ministro, Jorge Merino, no, dijo, yo no reconozco a estas comunidades, a estos sectores, no. O sea, además, ¿quién sabe si son o no son? Recuerdan que dijeron que esto viene en realidad no son comunidades indígenas, esto lo cambió el virrey Toledo, y después no sé qué, que por aquí y por allá, o sea, no califican, eso es falso, no son comunidades. Total, a la hora de la hora creo que ahora ya ha avanzado un poco, no tengo el último dato, creo que ha avanzado un poco. Pero hay una gran resistencia a que haya la consulta, porque ¿con quién hacen la consulta? La consulta tiene que ser con la comunidad nativa, con la comunidad indígena. Entonces, si yo desconozco la comunidad nativa, no hay consulta, ¿no? Entonces dicen, bueno, ¿por qué no hay una consulta en Lambayeque? ¿Verdad? También debería haber consulta en Lambayeque, me parece a mí, pero bueno, ese es un tema de discusión muy importante con respecto a las entidades extractivas. Ahora, en Bolivia también exploración y extracción en áreas naturales protegidas, cosas que acá incluso no han llegado. Reducción de derechos de consulta indígena y ya por un procedimiento expeditivo. Y esto me lleva a una reflexión que no es materia ahora, pero que hay varios estudios que dicen que los llamados gobiernos progresistas de América Latina, que ahora está comenzando un seminario en San Marcos sobre ese tema, en lo que respecta a políticas que tienen que ver con los sectores extractivos, se han comportado más o menos igual que los gobiernos más liberales, ¿no? Lo único que sí han obtenido, que no está mal decir lo único, lo que sí han obtenido es una mayor renta. Han renegociado, en Bolivia y en Ecuador han renegociado fuertemente y tienen una mayor renta, igual en Venezuela, ¿no? Pero finalmente la actitud hacia la industria extractiva, si bien se ha renegociado renta, desde el punto de vista de la dependencia de los recursos se ha mantenido igual. Han habido algunos cambios, pero por eso es que algunos dicen que hemos pasado del consenso de Washington al consenso de los commodities, para todos los gobiernos, sean progresistas o sean más neoliberales, ¿no? En todos ellos hay el consenso de los commodities, quiere decir la materia prima, ¿no? Entonces, que se pueden extraer. Toda una discusión también ahora, toda una discusión. ¿La que sigue? Ya, esa ya la vimos. Ok, entonces desde el punto de vista de la transparencia en el sector extractivo, si es que vamos a estos temas de gobernanza, ha habido un énfasis inicial en aspectos fiscales, un énfasis continuo en aspectos fiscales ahora más adelante, y la agenda se ha ampliado a otros temas. Ahora, en el Perú, somos socios o miembros
de una iniciativa internacional que se llama la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas, que quiere decir que en todos los países, en los países que son miembros, los gobiernos, o sea, se forma una comisión y los gobiernos declaran ante esta comisión toda la plata que reciben de las empresas mineras y petroleras. Y las petroleras y las mineras declaran ante esta comisión todo lo que le dan al gobierno. Entonces se hace una conciliación por un ente independiente, entonces tú sabes cuánto el gobierno recibió y tú sabes cuánto el gobierno dio y tiene que calzar. Es transparente, eso no elimina la corrupción, todavía ni nada, pero por lo menos es un momento en el cual tú sabes exactamente cuánto paga la minera y cuánto recibe el gobierno, y esto está, hay informes anuales, uno por uno, está en la página web, eso ya está listo. Ahora queremos saber por qué pagan lo que pagan, ya, entonces se está avanzando. Y la aplicación de la agenda a temas subnacionales, ambientales y sociales, o sea, se está tratando de que la transparencia no solamente sea sobre la tributación, sino sobre otros temas y otros aspectos. No ha avanzado completamente con respecto a eso, pero va. La que sigue. Ya, entonces, a ver, he planteado ahí, digamos, los principales temas que tienen que ver con el hecho que somos dependientes de las materias primas, el hecho que hemos comenzado, o sea, que hay una manera de salir de este famoso la maldición de los recursos naturales, que hemos avanzado incluso en instituciones, no todo lo necesario, y que ahora que se acaba el superciclo hay una especie de carreras en el fondo del pozo. Entonces lo que yo quiero plantear ahora, o sea, y luego la cuestión de las instituciones, ¿no? Qué cosa es lo que hay, cómo es, etc. Ok, eso hasta ahí. Lo único que quiero plantear ahorita son 4 o 5 láminas donde ya yo voy a otro tema, porque para mí la salida al tema de los recursos naturales no está en el sector de los recursos naturales, está en la llamada diversificación productiva, en el hecho que acá tengamos industria, que tengamos posibilidades de transformar, posibilidades de tener empleo bien remunerado y que tengamos valor agregado. O sea, está muy bien todo lo que he dicho acá, pero la salida no va a estar solamente en el sector primario. La cuestión es cómo nos orientamos hacia el sector secundario, el sector industria, etc. Y eso necesita una capacidad, o sea, un cambio de políticas y una intervención del Estado diferente. Algo que en estos momentos es en gran medida anatema en un país como el nuestro, ¿no es cierto?, que tiene el consenso de Washington y la liberalización a ultranza, y el nuevo ministro de Producción, Jufra, está retrocediendo en todo lo que había hecho Getzi, que no había sido mucho, pero que había sido importante. Las mesas sectoriales, los CITES, ¿no? Y algunos planteamientos. Es que el problema es que le dijeron Plan Nacional de Diversificación Productiva, y plan es como ponerle un crucifijo a Drácula, ¿no? La palabra plan no debe estar, porque no debe existir, ¿no? Estados Unidos planifica, Estados Unidos impidió durante 40 años la salida de petróleo, y todo el mundo planifica su evasión fiscal, pero aquí la palabra plan es como decir, uy, vuelta a Velasco, vuelta a Lápara, vuelta a la hiperinflación, vuelta a todo lo malo, ¿no? Entonces ahí yo creo que hay un tema que ya es un tema de sentidos comunes, de avanzar, ¿no? Por el momento. Ok, entonces, déjame la siguiente. Ya, el tema es el siguiente. A ver, estos son los países de ingresos altos en el mundo, ¿ya? De $12.000 para arriba, ¿ya? Ahí está, por ejemplo, de América Latina está Argentina, está Chile, está Venezuela, pero Venezuela entra y sale, ¿no? Según el precio del petróleo. ¿Por qué? Porque eso depende del producto, o sea, del ingreso promedio per cápita. ¿Y cómo es el ingreso promedio per cápita? Se divide el producto bruto del país, o sea, todo el valor de la producción, entre la cantidad de habitantes, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en Perú son 200.000 habitantes, entre 30 estamos en $6.500 promedio de PBI per cápita, ¿ya? Venezuela, cuando el precio del petróleo está alto, se vuelve un país de ingresos altos, pero cuando el precio del petróleo baja, por ejemplo, ahora ya Venezuela no está ahí ya, ¿no? Y bueno, están ahí Australia, Austria, Bahrein, que es petróleo, Canadá, Chile,
la República Checa, Estados Unidos, Francia, Alemania, ¿no? Netherlands, que es Holanda. O sea, estos son los países que tienen $12.000 a más de ingreso per cápita, o sea, $1.000 anuales, mensuales. Hay quienes tienen como Noruega 50.000, 55.000, ¿no? Pero 12.000 es como para entrar. Ya, la que sigue. Ya, entonces, los países de ingreso medio alto, ingreso medio, pero alto, son aquellos que van desde $4.126 a $12.735. ¿Ya? Perú entró a ser país de ingreso, o sea, pasó a más de 4.000 en el año 2008. Hasta antes de eso éramos menores, ahora estamos en 6.700, o sea, ahí está. Entonces ahí está Albania, Argelia, Samoa, Angola, Brasil, Bulgaria, China también está ahí. China está un poquito más adelante que nosotros, pero también está ahí. Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica. Bueno, ahí están. Esos son nuestros compañeros de ingreso medio, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es lo que dice? No he traído ahora la lámina de ingresos bajos, ¿ya? Pero lo que dice lo que se llama la trampa del ingreso medio es que los países de ingresos bajos como El Salvador, Haití, Bangladesh pagan sueldos mínimos, no tienen mucho nivel de desarrollo humano, no tienen industria. Entonces alguien que quiera poner una fábrica donde la mano de obra es barata, se va para allá. Antes podía venir acá, pero ahora nosotros somos ya país de ingresos medios, ya no somos tan baratos, ¿no? Ahora, ¿cómo hacemos para pasar a ser país de ingreso alto? Esa es la discusión. La trampa del ingreso medio es que con políticas extractivas y todo puede llegar a ser ingreso medio. Para ser ingreso alto necesita tecnología, valor agregado, desarrollo humano, un buen CONCITEC, o sea, y tener patentes, invenciones, pero bueno, o producir con valor agregado. Si no, la trampa del ingreso medio es que te quedas como dándole la vuelta al perro, ¿no? En 7.000, 8.000, 8.000, 9.000 y no asciendes. ¿Ya? La que sigue. Entonces, ¿qué cosa es lo que se dice? Se debe sustituir el patrón de crecimiento actual por otro donde el factor clave sea el aumento de la productividad. Si eso no se hace, entonces los países se estancan y caen en esa trampa del ingreso medio. Dice la literatura que en los últimos 65 años, eso dice el Banco Mundial, ¿no? Solo 13 de 101 países de ingresos medios altos, como el Perú, pasaron a ser países de ingresos altos. Los países entrampados, de un lado, tienen salarios demasiado altos y ya no son competitivos a nivel mundial en la manufactura más primaria, que depende de salarios bajos. Pero de otro, no tienen la capacidad tecnológica, el capital humano ni las instituciones necesarias para producir bienes más sofisticados y competir con los países avanzados, ¿ya? O sea, para hacer Bélgica, para hacer Holanda, para hacer Italia. Ahora, este es un enfoque, también es criticable si se desea. Yo sí pienso que tiene mucho de razón. Entonces, si nos quedamos en la trampa del ingreso medio, es la siguiente. Ya, entonces, eso está en inglés, porque es un informe del Banco Mundial del 2015, donde lo que está en amarillo dice, habla sobre el concepto del ingreso medio, ¿no? Dice, en los países que evitaron esta trampa, las políticas que propulsaron al Perú hacia ser país de mediano ingreso no serán suficientes para continuar o acelerar el ritmo de la convergencia. La nueva máquina de crecimiento tiene que ser más productividad, asistida por una serie de reformas estructurales. Y dice, la performance de la década pasada ha, digamos, puesto el piso para que se pueda ascender. Ya, también es discutible, pero el Banco Mundial te está diciendo eso, ¿no? Y luego te dice en la siguiente, en amarillo dice, Perú necesitaría mantener un promedio de crecimiento de 6.5% en los próximos 15 años para llegar a ser país de ingreso alto. ¿Ya? 6.5, ahorita estamos creciendo al 3, ¿no? De 6.5% por 15 años para ser de ingreso alto. ¿Ya? Entonces dice, muchos de estos países exitosos, o sea, aquellos que llegaron a salir de la trampa, adoptaron políticas que incrementaron la productividad. Y lo último que está en amarillo ahí dice, las políticas que propulsaron al Perú hacia el estatus de país de ingreso medio alto no serán aquellas que lo llevarán al siguiente nivel. En otras palabras,
más de lo mismo no sirve. O sea, sirvió hasta acá, por lo menos esa es la idea que les presento, ¿no? O sea, sirvió hasta acá. Pero para ir más allá, ¿qué tenemos que hacer? Hay que hacer cambios, pues. Ese es el mensaje que les quiero dar para no quedarme solamente encasillado en los recursos naturales. La que sigue, ya estamos terminando ya. Ya, la trampa, ni que se deja, ok, eso ya lo dije. Ya, ahí termino. Bueno, entonces el tema es que hay que tener, que no hay, hemos tenido un boom de recursos naturales, donde, ojo, quien usó los recursos naturales para industrializarse fue la China, ¿no? Nosotros le dimos los recursos naturales y no nos industrializamos. Y hay una, digamos, una hazaña, podría decir, como acaba de decir Cuchillo, un tema donde estas políticas que son como la del sudeste asiático, la de China, necesitan una actividad conjunta entre el Estado, los industriales, la sociedad, para ver hacia dónde queremos ir. Planes de desarrollo industrial hay en Chile, hay en Colombia, hay en Bolivia, hay en Ecuador, hay en Brasil. Aquí no queremos saber nada. El titular hace 2 o 3 días del comercio fue terrible, ¿no? O sea, sale el ministro de Yutra diciendo hemos perdido años en esta política, inversión productiva, etc. ¿No? Entonces, avanzando en la institucionalidad de los recursos naturales podemos lograr acabar con esa maldición, podemos mejorar toda nuestra institucionalidad, el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Cultura, tener una SUNAT que recaude un montón, ya muy bien. ¿Y qué hacemos con eso? ¿No? Ese es justamente el reto, ¿no? Salir de esta dependencia de recursos naturales que tenemos desde la colonia hasta acá y tratar de ver de qué manera podemos pasar a ser país de ingresos altos, con más productividad, con más capital humano y con más desarrollo económico. Bueno, eso es. Gracias. Al margen de las digresiones, de la maldición o bendición de los recursos naturales, creo yo que tenemos que estudiarlos mejor, ponerlos en valor y, por supuesto, buscar aquellas fórmulas que sean las más adecuadas para aprovecharlos. Hay recursos, como por ejemplo el guarda de las islas, que fue motivo de la guerra del Pacífico, de los nitratos también, perdón, que fueron motivo de la guerra, ¿no? Que hoy en día ya no valen, no tienen valor. Si uno pierde el tren de la historia, puede perder valor todos estos recursos. Quién sabe, el cobre sea reemplazado más adelante por la fibra óptica, ¿no? Ya no va a ser de tanto valor. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo que quería aportar a esta conversación es el hecho de que no hemos, en esta exposición brillante, no hemos escuchado de la empresarialidad. Hemos visto el sector público como las leyes y las instituciones velan por los intereses de los ciudadanos y todo eso está bien, pero en el otro lado de la balanza está la empresa, los empresarios, y quien sabe, a los peruanos en general nos faltan lecciones de empresarialidad. Hay mucha inventiva, hay mucho, no sé, voluntad de hacer un pequeño negocio. ¿Quién no quiere tener pues, una bodega o una farmacia o tener alguna compra y venta que le genere un efectivo, ¿no? Pero la empresarialidad es un poquito más que eso. Requiere un conocimiento específico en cada sector, requiere una ética, por supuesto, y requiere una experiencia que genere valor, ¿no? En esa generación de valor hay siempre situaciones penosas, hay ejemplos terribles, pero también hay algunos que son excepcionalmente buenos. Quiero mencionarlos, por ejemplo, en las industrias extractivas mineras, y que no son necesariamente peruanas. Por ejemplo, tenemos la empresa Sumitomo de Japón. Sumitomo hoy día es una empresa que tiene desde banca a transporte, y pasando por industrias tecnológicas y también recursos naturales. Ellos tienen como política de empresa desarrollar yacimientos minerales de cobre y oro en el anillo circunpacífico. Como están privilegiados en la isla, en las islas del Japón, pues tienen una mina en Alaska, tienen una en México, tienen participación en Cerro Verde, tienen una mina en Bolivia, tienen 2 minas en Australia, y los ejecutivos promueven que los empleados sean trilingües. El que quiere superarse en esa empresa tiene que hablar, además de japonés, inglés y castellano, de tal manera que sea un ciudadano circunpacífico. Entonces yo admiro a Sumitomo por su recorrido, ya que hace 400 años se inició con una mina de cobre. El yacimiento de Teshi es un
un distrito minero en la isla de Kyushu, en el sur de Japón. Por supuesto que sirvió, le llamaban la caja de la empresa. De ahí surgieron los dineros que dio lugar a un desarrollo explosivo, a una diversificación grande. Pero ese lugar, Bechi, uno lo puede visitar ahora y es un ejemplo de cierre ambiental. Si uno llega a la comarca de Bechi y ingresa a lo que fue un distrito minero amplio, kilómetros y kilómetros, no solo de explotación subterránea por cobre, sino deforestación completa, porque el 70% de Japón es forestal, son bosques, pero esa zona minera fue completamente devastada por toda la madera y toda la mina. Sin embargo, hoy en día todo eso está a la costa y los ríos están limpios y tienen duchas y tienen un templo shintoísta, o sea, está en armonía la naturaleza. Creo ese es un ejemplo probablemente excepcional, pero que hay que destacarlo. Pero las cosas buenas no podemos ocultarlas, las cosas buenas tenemos que sacarlas adelante, ponerlas como ejemplo y tratar de lograrlas. Entonces, eso por un lado, 400 años de empresa. La empresa evoluciona y se diversifica, y nace como minera. Otro ejemplo que les puedo dar, que tampoco es nacional, porque todavía estamos en pañales en trascendencias de este tipo, es Peñoles, en México. Peñoles es una empresa que tiene más de 100 años y que es una empresa fundamentalmente minera, pero por supuesto que ahora está sumamente diversificada, está en transporte, en ferrocarriles, está explotando y distribuyendo agua potable. Me dicen que la mitad del agua de México, Distrito Federal, es privada y es la empresa Peñoles, con otros socios, que son los que manejan el recurso hídrico. Y eso no es pues un metal o un mineral para hacer una confección, un carro, una refrigeradora, eso es un líquido vital para los seres humanos. El 100% del agua de Cancún es un recurso subterráneo que también lo tiene, o lo tenía hasta hace muy poco Peñoles, una empresa de 100 años. Entonces, yo creo que también hay que promover la empresarialidad. Si bien la ciencia y la tecnología son conocimientos básicos y la universalidad de los conocimientos se da en grupo, yo creo que hay que promover la empresarialidad. Todos tenemos que aprender a administrarnos mejor, a participar en la cadena de valor y por supuesto que a mejorar las productividades, sin duda. ¿Qué otra cosa les puedo comentar de mi experiencia? A mí me tocó participar en el descubrimiento de Conga y tengo orgullo de haber sido parte de ese equipo de geólogos. Y les puedo decir que los primeros 10 años, que fueron los 10 años románticos, después de la concesión y después de hacer los mapas, de sacar las muestras y hacer algunas perforaciones, las empresas que participaron en esta gesta invirtieron $25 millones en 10 años. Y no solamente se hicieron los estudios geológicos, sino de una manera sigilosa y paciente y sin apresuramiento se compraron todos los derechos superficiales, uno por uno, negociación, probablemente unos 400 o 500 dueños personales o familiares. Entonces, esa fue la primera década de Conga. En la segunda década, cuando se trató de entrar ya al desarrollo del yacimiento, se hizo de una manera apresurada, se hizo de una manera un poco prepotente, como una extensión de Yanacocha, y se chocó con una resistencia que en buena hora llegó. En esa segunda década, las empresas relacionadas han invertido más de $1.000 millones, porque se empezaron a hacer las carreteras, se empezaron a hacer los diques, las represas, se empezó a hacer un movimiento de tierras, se compraron los equipos, es decir, se pensó que se podía armar una mina del día a la noche, y eso no fue así. Entonces, cuando a uno le dicen no, hay que obedecer. Estoy totalmente de acuerdo. Uno no puede simplemente empujar el coche y a las malas pasar, ¿no? Entonces, sin embargo, los recursos naturales toman tiempo, desde su descubrimiento hasta su puesta en valor, puesta en marcha, producción, no menos de 5 años y a veces 50 años. Entonces, yo puedo decirles que Conga es un descubrimiento joven, que tiene 20 años, unos 22 años, y que eventualmente será desarrollado, yo espero, pero de una manera armoniosa con el ambiente y con la sociedad. ¿Qué más les puedo decir? El caso, porque en realidad hay que aterrizar esta discusión en casos específicos, ¿no? El caso de que ya vemos solamente para alimentar acá la discusión o la conversación con ustedes, es un caso que está muy bien tratado desde el punto de vista de la
gobernanza y del gobierno regional, el ingeniero fiscal es una gran labor con la empresa Anglo American en buscar la viabilidad social, haciendo represas para el agua, etc. Pero está estancada en una empresa que no tiene voluntad de desarrollarlo porque tiene mejores proyectos, mayores rentabilidades, escasos recursos. Estamos ya al final de este superciclo que lo hemos visto graficado, nos ha sorprendido, pero todo lo que sube baja después de 10 años de bonanza. Bueno, pues ahora nos toca probablemente 10 años de precios bajos, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer que Quellaveco produzca? Aquí hay una cosa que es geopolítica. En la región está la otra empresa Saura, ¿no?, que tiene Quellaveco, está al lado de Toquepala y Cuajone, y no solamente si tienen las concesiones mineras, sino la empresa tiene ahora también las concesiones del agua. Entonces, el que tiene el agua, las civilizaciones, y en este caso las empresas que manejan el agua, manejan la viabilidad de los yacimientos. Entonces, ¿qué es lo que no tiene Quellaveco? Es disponibilidad de agua barata. Entonces, tiene que ser obras grandes de infraestructura. Probablemente no salga, o va a tomar largo plazo salir, porque necesita hacer mucha infraestructura y el yacimiento probablemente no lo renta. Si se anexara a Toquepala, Cuajone, sí tendría bien. Yo creo que por ahí va la cosa. Pero bueno, esos son mis comentarios y espero que hayan algunas observaciones de ustedes también. ¿Qué pasa con el tema del manejo del precio del gas? Esta semana o estas últimas semanas han habido inconvenientes echándole la culpa al Estado, ¿no?, sobre todo de los embajadores, ¿no?, que dicen que el Estado es el responsable, ¿no?, porque en vez de vendérselo directamente, ¿no?, está vendiéndole a los distribuidores, ¿no?, y hay un incremento en el precio del gas a pesar de que el gas debería cotizar un precio menor. Esa es una pregunta al profesor Campodónico y al profesor Vidal. Yo quería hacer una aclaración, ¿no?, en relación al tema del manejo privado del agua. El agua no está privatizada en México, parece que es la administración. O sea, una cosa es la concesión y otra cosa es la privatización, ¿no? El tema de los manejos de los recursos naturales, como decía el profesor Campodónico, aunque yo un poco tarde, pero comprendimos algo del tema de la trampa de los ingresos medios, ¿no? El modelo primario exportador que se aplica acá no funciona como locomotora del resto de la economía, ¿no? Simplemente puede reactivar metalmecánica en el caso de la minería, pero esos sectores están ligados a la minería, pero de ahí no hay un círculo virtuoso, ¿no? O sea, no termina de enganchar completamente a los otros sectores, ¿no? El sector industrial, el sector de servicios tecnológicos, qué sé yo, ¿no? Entonces tiene sus limitaciones, ¿no? No sé qué opina usted al respecto, ¿no? Porque realmente todo parece indicar que el modelo primer exportador está agotado, ¿no? Prueba de ello es que acaba el boom, como usted menciona, el boom de las materias primas, el boom de los minerales, y nuevamente, ¿no?, el crecimiento baja, ¿no? De 6, 5, baja a 2, a 3. Este año se dice que creceremos 3, otros dicen que 2.5, no sé qué opina. Pero ¿por qué esta gran diferencia entre el desarrollo que ha tenido China en relación con el Perú? O sea, teniendo, digamos, muchas dificultades, en China se ha logrado un desarrollo muy grande y fuerte, y nosotros aquí en Perú pues estamos totalmente bajos en esto, ¿no? Yo creo que se ha hecho una invocación, el doctor Vidal, a que se permita que el Estado conozca cuál es el estado o la situación de nuestros recursos naturales, que recién se están comenzando a explorar. Y yo le haría la pregunta también a ambos, si nos pueden desarrollar un poco más qué ha pasado. Por ejemplo, Perú tuvo una oficina de recursos naturales hace muchos años atrás, que era la que ponía la información al alcance de todos. Ahora es el sector privado, creo yo, el que tiene la información. Son las empresas las que a través de sus exploraciones y a través de las investigaciones es la que conoce en realidad cuánto de recursos tenemos, ¿no? Entonces, quisiera un poco que reflexionemos sobre el tema de cómo las universidades también pueden contribuir, y los distintos espacios, a que el país sepa exactamente qué recursos tiene, dónde los puede desarrollar y cómo se pueden, digamos, transformar o generar valor para que salgamos de la pobreza. Porque entiendo que el Perú siempre nos dice que somos un país pobre, pero en realidad somos muy ricos en recursos.
tenemos 84 zonas de vida de 104 que hay en el mundo. El Perú puede ser un granero y la minería podría destruir a ese granero, porque toda actividad minera extractiva es contaminante por naturaleza, ¿no? Entonces se puede mitigar, se puede reducir, es cierto, cumpliendo buenos procesos, pero no es lo único que en el Perú existe. Ni fue hace 5.000 años, ni fue hace 20.000 años, ni será de acá 1.000 años. El Perú es un país mega diverso, tiene muchas zonas de vida en donde se puede cultivar, ¿no es cierto? Pero ese cultivo no puede salir así también como una planta, ¿no? Puede salir elaborado. La agraria y otras universidades de ingeniería podrían mejorar la productividad y la producción de nuestros cultígenos antes de que nos lo clonen en Alemania, en Australia, así como por ejemplo la fibra de la vicuña o de la alpaca, ¿no? Entonces creo que mirar solo, como dijo Raimón, y el Perú es un país, un mendigo sentado en un banco de oro, creo que la analogía no debe ser a que en un banco de oro, entonces somos solo mineros. No, creo que la diversidad del Perú, nuestros incas, y antes de los incas, los nazcas, los chavín, manejaban la naturaleza y conocían el fenómeno del niño y eran mucho más precavidos y previsores. Creo que eso que la historia nos deja es lo que deberíamos tener también como una manera de mirar el desarrollo. El Perú no es solamente minero, podría ser un granero para el mundo, pero ese granero tendría que ser tecnologizado, la agraria, ingeniería, tendrían que trabajar tecnologías propias para mejorar nuestra productividad. Creo que eso es algo que me gustaría que también se encuentre en el debate. ¿Cuál es la perspectiva de Perú como productor de gas? Y en ese devenir, realmente, ¿qué va a pasar con nuestro gas en el sur? ¿Y la productividad de ese gas va a desarrollar la Macrosur o no? ¿Cómo las nuevas generaciones tienen que entender, así como que Yabeco se va a detener ese proyecto? ¿Realmente hemos chilenizado ya nuestro gas? Después de haberlo mexicanizado un tiempo. Es bueno saber, porque el gas también es un recurso natural. Y hay que ver realmente si va a servir para el desarrollo del país o no. Para comenzar a comentar las preguntas, nos tendríamos que ir a otro mujer. Pero bueno, a ver, hay una discusión acá sobre, digamos, teoría del desarrollo o enfoque del desarrollo, que no es posible que la abordemos en su conjunto, ¿no? Pero lo que más o menos yo he aprendido en ingeniería y en economía desde el punto de vista de la teoría del desarrollo es que la industrialización de los países más antiguos, que son fundamentalmente Inglaterra, toda Europa y luego Estados Unidos, y luego se ha extendido un poco más, ganaron por primera vez una gran ventaja sobre China, sobre India y sobre otros continentes. Los estudios de Angus Madison sobre desarrollo de largo plazo nos dicen que todo el tiempo China y la India sobre todo fueron mucho más en civilización, en producto, en tecnología que toda Europa occidental y que Estados Unidos. Siempre. Solamente en 1650, 1700, cuando comienza la revolución industrial, el descubrimiento de la máquina a vapor y de todas las máquinas, es que Occidente tiene una preeminencia enorme sobre el resto del mundo. Y todo eso se llevó a cabo, muchos dicen, bajo políticas completamente abiertas, las ventajas comparativas de Ricardo, etc. No es verdad, no es verdad. Todos los países que se industrializaron y se desarrollaron lo hicieron con una protección arancelaria enorme. Ahí están los trabajos de Hai-Jun Chang, donde te dice que se llama pateando la escalera. Los países primero se industrializaron, ¿no? Con aranceles altos, protegiendo la industria, etc. Una vez que llegaron al segundo piso, patearon la escalera para que nadie más pueda subir, ¿no? Eso es una tesis bastante bien desarrollada. Entonces, los que llegan al final, ¿no? Tienen que llegar
no tanto desde el punto de vista de una competencia o de una protección, sino como una acción del Estado más fuerte. Eso es Bismarck en Alemania, luego es en Japón, y luego los países del sudeste asiático, como algunos son países, otros ciudades-estado, ¿no? Como Hong Kong, Singapur, Corea del Sur y Taiwán, tienen una política en la cual ha habido una conjunción entre el sector estatal y el sector empresarial y el sector social. Ha habido una política, en muchos casos a veces hasta dictatorial, ¿no? Ha habido una conjunción. Entonces, y si no, ¿qué cosa es China? Pues como el Partido Comunista, por favor. O sea, que está dirigiendo la economía, que tiene un sector un sector privado, pero un sector estatal, que está en plena combinación entre ambos. O sea, ¿hay un solo modelo económico que nos puede llevar a la industrialización, al valor agregado? No, no hay, pues. Pues si no, usted vería cómo China llegó donde está y es la potencia número 2 del mundo y también va a ser la número 1 en 10 años o en 12 años. ¿Y cuál es el sistema? Un híbrido. Entonces yo acá no me cierro a ninguno, pero sí tengo unas prioridades, ¿no? O sea, si no tenemos una política que, apoyando los recursos naturales, por ejemplo, tendríamos que aprender mucho de Finlandia o de Canadá, ¿no? Países que tienen recursos naturales, por ejemplo, Finlandia tiene los bosques y todo, pero hasta hace poco eran los primeros en celulares, con Nokia. Ya Nokia, lindos celulares, además esos antiguos que había, y ahora no son smartphones, aunque hay algunos, pero bueno, se hizo. Chile se ha desarrollado muchísimo en base a recursos naturales, el salmón, la madera, ¿no? El vino, la fruta, enorme. Chile hemos visto que depende de los recursos naturales en un 60%, pero ojo, Chile exporta como 90.000 millones de dólares, ¿ya? De los cuales 50 y tantos mil serán minerales, pero como 30 y tantos mil son productos de tipo nuestras artesanías o los textiles o lo agrícola. Nosotros somos 11.000, ellos son 33.000, son 3 veces más que nosotros desde ese punto de vista. Y ya no se hable de la inversión extranjera chilena, que está aquí, abre la puerta y vas a ver la inversión chilena, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué podríamos hacer acá? La petroquímica, pues con el gas. Ahí está cantado. Pero hay intereses muy fuertes. No puedo entrar al conjunto, pero se puede hacer petroquímica con gas, tenemos el gas. Los fosfatos de Bayóvar. Los fosfatos de Bayóvar se exportan como roca. Se lo lleva, bueno, estaba Vale do Río 12, ya le vendió todo casi a Mosaic y Mitsubishi, que están ahí, y se lo llevan, y a partir de ahí sale el fosfato, o sea, la roca fosfórica y todo lo demás, el DAP, y el DAP que es un abono. Entonces, exportamos la roca y nos llega como abono. Bueno, si tuviéramos roca fosfórica, o sea, si tuviéramos el DAP, tendríamos pues abono para los agricultores y podríamos comenzar a tratar de ver si podemos ser un granero o no. Complicado por nuestra geografía, para mí, digo, pero me parece complicado ser granero, pero esos son ejemplos concretos. Pero eso, si, por ejemplo, cuando eso se licitó en el 2004-2005, le dieron a la compañía, si quieres, haces el DAP, o sea, haces el abono, si no quieres, no. Y no lo ha hecho, o sea, porque no le interesa. Pero si el Estado no le dice, oye, tú me pones acá después de 2-3 años que has recuperado tu rentabilidad, tú me pones acá una fábrica de DAP. Me la pones. Cuesta $500 millones, no es nada, $500 millones. O sea, no es complicado, ¿no? Igual para la petroquímica, el Estado no la va a hacer. Pero el Estado tiene que viabilizar el gasoducto al sur y tiene que llamar a los franceses, a los coreanos, a los brasileños, a los, no sé, a los alemanes que sepan de petroquímica, a ver si es rentable la petroquímica, porque de repente con el shale gas que hay en Estados Unidos ahora de repente ya no es tan rentable, ¿no? Ya, pero eso es diversificación productiva, pues. O las mesas que estaba haciendo el ministro Guedes, habría que ver, Colombia tiene un plan. Lo que pasa es que aquí lo que prima es el hecho que Perú país minero y Perú país minero. Y yo estoy de acuerdo con la minería si cumple con sus licencias, al contrario, me parece que está bien. Pero no es pues suficiente, no nos va a dar. O sea, el Banco Mundial te lo está diciendo, el último informe del Fondo Monetario, ya no la puse acá, pero dice exactamente lo mismo. No vas a ir a ningún sitio solamente con actividad extractiva, porque porque por ejemplo, podemos ser el número 1 en cobre, porque el cobre puede desaparecer, está bien, ya, ok.
pero tenemos que captar una mejor renta del cobre. Lo que hemos captado en estos últimos años es muy malo. ¿Ya? Pero no solamente hay que captar, que la plata no salga por las orejas. O sea, lo que tenemos que saber es saber cómo vamos a gastar esa plata, dónde la vamos a gastar, qué cosa es lo que vamos a impulsar. Y yo lo que veo es que en este país hay, quizás por alguna justificación al inicio, ya, estaba Velasco, no queremos Velasco, luego hiperinflación, se cayó la Unión Soviética, nada de Estado, etc. Entonces hemos llegado al 92 o al 93 a una constitución, ¿no es cierto?, completamente liberal, donde no admite, pero nada. ¿No? Hay la subsidiaria de actividad empresarial del Estado, no hay trato nacional al capital extranjero, incluso sin negociación. Hay toda una constitución y todo un esquema que apenas te comienzas a alejar en algo, te acusan de que quieres volver a la hiperinflación, o que quieres volver al estatismo de Velasco, o que no sé qué. O sea, somos el país más liberal de toda América Latina, somos el país. Así como de repente nos vinieron a liberar la independencia del norte y del sur, de alguna manera, ¿quién nos va a sacar de esto? No, nosotros mismos tenemos que hacerlo. Pero no se ve, o sea, es complicado, ¿no? Tenemos partidos políticos, tenemos Fuerza Popular, tenemos Puchín, o sea, total, ya es una discusión más política. Pero somos el país más liberal de América Latina. Eso no hay ninguna duda. Todos los demás son más híbridos, más pragmáticos. Colombia y Chile, para comenzar, ¿no? Y hablemos de Venezuela, Bolivia, Ecuador, no los voy a juzgar acá, pero aquí, di tú algo que se lee que, por ejemplo, Petroperú ahora con los bonos, ya captado, uy, ¿cómo puede ser? La empresa pública, qué bueno. Claro, no se valora nada todo lo que la empresa ha podido construir para poder captarlo, ¿okay? Yo sé que hay fallas, pero ya eso es terrible. En Chile nadie cuestiona que exista la Corporación del Cobre, Codelco, que es la mina de cobre más grande del mundo, y es estatal. Y ahí está. Y le da 10% de renta por las exportaciones a los militares chilenos, ¿no? Y es una base tributaria y de dólares. Y está la empresa nacional del petróleo, y en Colombia está Ecopetrol, y en Brasil está Petróleo. O sea, hay un consenso que se ha logrado sobre una cierta manera de enfocar el crecimiento y el desarrollo económico, ¿no? Por la derecha, por sectores de centro, en algo de izquierda, hay un consenso sobre ciertas cosas que ya no se cuestionan. Eso es lo que yo no veo acá. ¿No? Ya no voy a hablar de responsabilidades, pero eso me parece que es lo central y lo fundamental, ¿no? Margaret Thatcher decía, el fundamentalismo más grande, el neoliberalismo a partir de los fines de los años 70, decía TINA, ¿no? Pero en inglés TINA no quiere decir lo que quiere decir en castellano, sino there is no alternative. No hay alternativa a aplicar la política, es la única que hay. No hay varias doctrinas económicas, no hay el estructuralismo, el keynesianismo, el neoliberalismo, el monetarismo, donde tú puedes ver, no, hay una sola. Y esa única sola, la doctrina única, le llaman los ayatolas, del neoliberalismo, etc., no te permite hacer otra cosa más que lo que está ahí. Y de eso no nos hemos podido liberar. Eso es todo lo que quiero decir. O sea, han habido gobiernos, el de Toledo, que se votó por una cosa, salió otra, el de Alan, que se votó por una cosa y salió otra, que dijo que iba a revisar hasta la última coma del TLC, ya no se diga de Ollanta, donde yo también participé, ¿no? Ya, ok. Todos esos gobiernos plantearon que iba a hacer una cosa y hicieron exactamente lo mismo que viene desde el 91-92, ¿no? Lo mismo, la misma continuidad. Y este gobierno también. Entonces, yo creo que sí hay una voluntad de cambio, se puede hacer, hay que cambiar paradigmas, no es fácil, tenemos mucho tiempo en esto, tenemos un poder económico en eso, y me parece que hay que avanzar con los recursos naturales de todas maneras, o sea, con el gas, con el petróleo, el gas puede masificar, puede ser más barato, la energía, de acuerdo, y los minerales también, ahí donde haya licencia, y donde no contaminen, etc. Y luego, conocer mejor nuestro mar y todo lo demás, yo estoy completamente de acuerdo. Pero tener una política pues, que consense y que diga, bueno, ¿cómo hacemos para saltar a la otra etapa? Y que se vea la manera por la cual eso se hace. Yo, la verdad que es muy fácil decirlo, yo lo digo acá ahora, pero es bien complicado implementarlo, porque apenas comienzas a decir algo, inmediatamente tienes un mote, tienes esto, y ya. Y ese me parece que es el principal reto. Yo creo que esta discusión de hoy sobre la minería, los recursos extractivos, la gobernanza, la maldición de recursos naturales, nos ayuda a ponernos en ese camino y en esa dinámica. Y ya pues esas reflexiones escapan a una sola conferencia como esta. Yo
felicito a Rushadi y a toda la Facultad de Ciencias Sociales por estos conversatorios que acercan a la gente a los diferentes planteamientos que podemos expresar algunos de nosotros y a compartirlos con ustedes en un momento en el cual el país está atravesando un momento complicadísimo. O sea, finalmente uno puede decir, esquematizando, bueno, y el modelo a dónde nos ha llevado, a toda la corrupción, entonces el modelo es malo, o sea, hago la ecuación directa y no me gana nadie, porque en eso está un poco el país. Pero yo creo que no se trata de eso, pero hay una discusión sobre hasta dónde, o sea, cuánto es mercado, cuánto es Estado, cuánto es sociedad civil, o sea, todo eso es aquello que tiene que comenzar a procesarse. Y bueno, eso es, muchas gracias. Bien, muchas gracias. Al doctor, pasamos por favor a la Bueno, yo solo quiero felicitar al doctor Repodónico por su charla tan ilustrativa. Me hubiera gustado traer algunas ilustraciones yo también, pero no era el caso. Tengo que solidarizarme por los puntos presentados. Y a manera de reflexión, primero contestar las preguntas, tiene usted toda la razón, lo del agua en México es una concesión. Lo que me refería yo es a la gestión de una empresa privada para explorar y para poner en valor el recurso. Por supuesto que es una concesión, como una carretera también está concesionada, ¿no? Pero respaldo plenamente dos puntos básicos que salen de este conversatorio, y es que el Perú tiene que diversificarse. Y tiene que diversificarse con una sociedad más solidaria. Tenemos que acercar el conocimiento con la gobernanza, con las instituciones, las empresas, ¿no? Y tenemos que buscar un modelo propio, no copiarlo. Creo que es muy importante, si queremos seguir creciendo, porque no seamos fatalistas, la economía peruana está creciendo. Quién sabe, no estamos creciendo como grupo humano. Quién sabe, no hemos logrado, como dijo en su discurso para la nación Kuczynski, en su discurso del año pasado, firmes y felices por la unión. No estamos unidos, estamos totalmente desunidos, más bien estamos encontrados. Pero son temas de la política actual, y creo que un plan de largo plazo arranca por juntarnos y por presentar racionalmente las alternativas. Lo del gas, quiero desinflarlo un poco. Los últimos sondajes que han hecho las empresas en lo que se llamaba el recurso potencial del gas del sur han sido secos. Es decir, no hay tantos trillones de barriles como se pensaba. Ahora tengamos cuidado, que eso es un asunto técnico y habrá que esperar porque salgan todos los datos. Solamente quiero agregar primero que 4 TCFs ha declarado la compañía china CNPC. O sea que en todo caso hay una discusión ahí, pero eso se ha declarado y ha pasado a la fase comercial. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por su participación, muchas gracias, saben dónde es, espero que lo disfruten y muchas gracias. ¿Cómo hacemos para lograr